Con acciones de gracias llegamos a tus atrios, Señor, agradeciéndote por los bienes materiales, el pan nuestro de cada día, como tus criaturas aquí que estamos todavía en el cuerpo y necesitados de mil cosas, todo el día, todos los días, toda la vida. Y te agradecemos porque lo suples como la añadidura que prometiste. Y entramos a tu santo templo con alabanzas, unidos a todo lo que respira, que alaba a Dios. Pero llegamos hasta tu presencia en tu lugar santísimo, donde está el trono de Dios y del Cordero, el trono de la gracia. Llegamos con la sangre del Cordero precisamente para adorarte como corresponde a tu dignidad divina. Te adoramos, Señor. E iniciamos esta podcast para la edificación de todos quienes escuchen, para mayor gloria tuya, Señor Jesucristo. Amén. Iniciamos este podcast en Romanos capítulo 11, donde seguiremos con el Evangelio de Pablo, que es larguísimo. El Evangelio de Pablo dura 13 epístolas. Aquí continuamos. Adelante, fraterna. Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha deshecho Dios a su pueblo? Desechado. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Un remanente nada más le quedó de ese pueblo, un pequeño remanente de entre los cuales eran Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, pues todos los apóstoles y los primeros hermanos que hubo allá en Pentecostés. Un pequeño remanente, nada más. Todo el resto del pueblo se convirtió en una tiranía perversa, atroz, que han dado lástima y han dado coraje y rabia en todo el pueblo, en todo el mundo, al grado de que ahorita están repudiados, o siempre han estado, ¿no? Pero porque pues, se vuelven unas bestias a la hora de actuar ellos, como Hitler. Son terribles, son espantosamente, están endemoniados. Por eso en Apocalipsis dice que no son otra cosa sino sinagoga de Satanás. No nada más el catolicismo está en las profundidades de Satanás, sino también el pueblo, lo que ha quedado pues del pueblo de Israel, que ya es cualquier cosa. Destruido su famoso templo, pues se acabó, porque es una religión, como toda religión maligna. Todas las religiones son malignas, todas, las que presentes, porque son un intento de salvarse por medios propios, haciendo a un lado, rechazando la gracia de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto y por común y corriente el sacrificio redentor en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo.
Toda religión, aún las religiones así llamadas evangélicas, ¿no? Que es una vergüenza que se consideren religión, porque religión es sinónimo, pues, de hipocresía, de negocio, de poder político, de poder hasta militar. Acuérdense cómo el Vaticano iba a guerras y todo eso, ¿no? Y las cruzadas y las guerras santas, o sea, puras blasfemias por el estilo, ¿no? En fin, pero Israel, el pobre remanente que ha quedado hasta la actualidad, ya pasaron de dar lástima a dar coraje, a dar rabia, a buscar a ver cuándo Dios se apiada de todas las naciones a las que someten bajo su fuego terrible. A pueblos desarmados por completo van y los bombardean. Nada más que se toparon con uno que sí tenía con qué responder y rápidamente quisieron una tregua, ¿no? Y son tramposos. Tregua para rearmarse. Pero ahora andan asustados. Pablo dice que quedaron nada más un remanente de ese pueblo. Nada más. Todo el resto, los evangélicos, están embelesados, endiosados, porque sus pastores y sus dirigentes en general les informan que deben de estar de acuerdo con todo lo que haga ese pueblo terrible. Así asesine a bebés, que deben de estar de acuerdo. Es ridículo eso. ¿Dónde quedó el amor de Dios? ¿Dónde el amor al prójimo? Y ellos que según esto guardan la ley y que son muy celosos de mandamientos y todo eso, ¿no? Así que si eres evangélico y crees que es tu obligación estar de acuerdo con los genocidios que hacen por todos lados, estás en un error terrible y estás aliado directamente con el enemigo de Dios, con Satanás mismo, porque bien lo dice Apocalipsis, no son otra cosa sino sinagoga de Satanás. Son terribles, así que, pero Pablo aquí está diciendo, bueno, ¿y entonces qué pasó con Israel? Que fue la sombra de la iglesia ahora del Nuevo Testamento, del pueblo verdadero de Dios, el Israel de Dios, como lo dice Pablo en Gálatas. ¿Qué pasó con ese Israel sombra? Nada, ya se acabó. Desde que el Señor resucitó, se acabó. Ni siquiera como sombra de nosotros. Ya no sirvió para nada, es un cascajo, es el cascarón del huevo que cuando nace el pollito ya nadie se acuerda de ese cascarón. Por ahí anda rodando tirado. Ya no tiene caso, ya no sirve de nada. Todo se volvió en el espíritu, en algo espiritual totalmente abstracto, inmaterial. Así que vamos a continuar a ver qué más sale diciendo Pablo al respecto. Adelante, Caterna. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministro. Ministerio. Mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es ahí cuando se cumple el dicho de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando le dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Pues váyanse adelante, de las piedras
mi Padre levantará quien me adore. Dios ya no estaba empeñado en que el pueblo de Israel iba a ser el nuevo Israel, la iglesia, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. No, de las piedras, o sea, nosotros pues los que según esto no éramos judíos, israelitas y demás de sangre, de carne y de sangre, considerados piedras por la dureza de nuestro corazón, pues de las piedras le levantó el Señor a su Hijo Jesucristo millones de adoradores, y vaya que lo adoramos y lo amamos. No estaba tenido que allí los de Israel lo fueran a adorar, lo fueran a seguir, al contrario, son los que lo mataron, los mismos a los que les hizo milagros, les resucitó muertos, les sanó enfermos, les liberó de demonios, en fin, les hizo maravilla y media. Esos mismos anduvieron gritando ahí, crucifícale, crucifícale, pero con un odio terrible. O sea, ¿qué es eso? O sea, que Pablo, pobrecito, quería, pues él tenía un gran sentir nacionalista por el pueblo de Israel. Como es natural, pues así estamos todos los que tenemos alguna nacionalidad, pues la defendemos y la exaltamos, pues quisiéramos que se admirara nuestra nacionalidad en el mundo. Claro que no tenemos absolutamente nadie, ninguna nacionalidad tiene de qué jactarse. Todo está en el hombre caído. Pero Pablo sí creía que por ser judío, su nacionalidad tenía algo que ver con el propósito eterno, con el plan de Dios. Pues sí, tenía que ver en el sentido de que como lo rechazaron, y no porque lo hayan rechazado, sino porque Dios ya tenía planeado universalizar la intervención de su amado Hijo Jesucristo, hacerla válida para todo habitante del planeta. No venía restringido exclusivamente para Israel. Por eso las palabras que dictó el Espíritu Santo a Juan el Bautizador cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? ¿De dónde? Del mundo. Ahí incluye absolutamente a todos y cada uno de los habitantes del planeta, de todos los tiempos y de todas las latitudes. Ahí se rompió esa creencia de que venía para Israel nada más. Sería una pobreza tremenda, te daría vergüenza que Dios fuera así. Dios es absoluto y es vasto y es abierto y no hace acepción de personas, o sea, no prefiere a unos que a otros. Él es universalizado. Bueno, adelante, fraterna. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues nosotros no estamos sustentados por ningún pueblo, sino por el Señor Jesucristo. Él es la vid verdadera, Él es el que provee la rica savia para que nosotros como ramas injertadas, pues es que de Israel que habrá quedado el tronquito nada más y todo lo demás somos ramas injertadas. Y estamos absorbiendo, pero no la savia del pueblo de Israel, eso no tenía nada. Estamos absorbiendo el Espíritu de Dios mismo. Es una visión totalmente dispar el creer que estamos siendo nutridos, suplidos por una nacionalidad, en lugar de por el trono de Dios y del Cordero, o sea, por Dios mismo. Qué diferente. Por toda la plenitud de la deidad es de donde estamos siendo nosotros suplidos, infundidos de vida, de gozo, de eternidad, no de un pueblo. Pero Pablo aquí quiere rescatar
como que Israel realmente hubiera sido santo en alguna ocasión. ¿Cuándo fue santo? Allá en el desierto, cuando hicieron el becerro de oro, por la debilidad de Aarón, que tuvo miedo a que lo mataran, en lugar de haberles dicho, no, cuando Moisés subió a la montaña y que bajó con las tablas de la ley, ahí empezó el Antiguo Testamento, por cierto, y Aarón aquí no pudo contener al pueblo que querían que les hiciera un becerro de oro para adorarlo y decirle que ese becerro los había sacado de Egipto, que les había abierto el mar, que les había hecho todos los prodigios ahí en el desierto. Y Aarón, pues temeroso de que lo mataran, sucumbió y sí, les hicieron el becerro y lo adoraron y todo. Ahí, ahí estamos nosotros absorbiendo de la savia de ese árbol, de ese tronco. O acá cuando Jezabel y el rey Acab, que quería matar al profeta Elías, y todo, bueno, vamos a revisar cada cosa en el Antiguo Testamento: idolatría, más idolatría, otra vez idolatría y más idolatría. ¿A qué horas fue un pueblo santo del cual vamos a obtener nosotros savia rica de vida? No, no hay tal, no existió. O cuando estaban en los lomos, digo, cuando eran todavía personas en lugar de tribus, y que tomaron a José, sus hermanos, y lo vendieron a unos esclavistas. Después fueron con su padre a decirle que lo había matado una fiera y le llevaron los vestidos de José manchados de sangre. ¿Qué es eso? O sea, todo el tiempo Israel fue una calamidad, por decirlo menos. Nosotros estamos abrevando de la rica savia de Dios mismo, del Señor Jesucristo. ¿O cuándo vamos a abrevar de la savia santa de Israel? Cuando nació el Señor Jesucristo y que el rey de Israel mandó matar a los niños menores de 2 años. Digo, qué barbarie, qué terrible, o sea, no puede ser. Nosotros nos negamos a estar absorbiendo de ese pueblo miserable, pobre, ciego y desnudo, y cruel y asesino. Y si no, pónganse un poco a ver las noticias para que se enteren de cuál rica savia nos está hablando Pablo aquí. La savia de vida la absorbemos, estamos siendo suplidos, nutridos por Dios mismo. De ninguna manera vamos a obtener savia de ningún otro lado, de ninguna parte, sino de Dios mismo. Y si Israel, que mata a los profetas y todo eso, se quiso exceptuar, pues a Dios, que les vaya bien, eso no es obligatorio. Y por eso entramos nosotros, aunque ya está, no es por eso, ya estaba planeado por Dios para que entráramos por la puerta grande, o sea, nos abrió amplia y generosa entrada al Padre, el Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿A dónde? ¿Al olivo ese? No, al Padre. ¿Cuál olivo? Ni que nada. Nosotros fuimos ya llevados al Padre y estamos siendo continuamente suplidos, nutridos por la rica savia del Padre, su vida divina misma. Es glorioso. Adelante, vamos a ver qué más sale Pablo aquí. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ya me perdonó, ya nos perdonó. Esas acusaciones temerarias, condenatorias, no caben. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni los ángeles, ni lo creado,
ni lo no creado nos separarán del amor de Dios. No se va a desgajar ninguna rama jamás de estas que del Señor, jamás. Nada nos podrá separar del amor de Dios. O es así o hay contradicciones en las Escrituras. ¿Ustedes qué creen? Que sí va a haber entonces manera de desgajar a las ramas, o sea, de separarlas del amor de Dios, separarnos del amor de Dios, cuando la palabra dice que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni tribulaciones, ni hambre, ni escaseces, ni persecuciones, ni peligros, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero Pablo dice aquí que temamos que sí vamos a poder ser separados, o no vamos a ser separados jamás, o estamos en peligro de ser separados. Las dos cosas no se puede. Entonces yo escojo que Dios no es ambiguo y que su sí es sí, su no es no, no anda con medias tintas. Entonces si dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios, y al que a mí viene, dijo mi Señor Jesucristo, de ninguna manera le he hecho fuera. No le he hecho fuera jamás. Y de los que el Padre me dio, ni uno solo se perdió, excepto el hijo de perdición, pues Judas, el traidor. Pero de los que Dios le dio al Señor Jesucristo, entre los cuales estamos todos nosotros, ninguno se perdió. Porque el Señor nos resucitará en el día postrero, como dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo los resucitaré en el día postrero y no oirán la voz del extraño. No nos vamos a ir allá con gurús y con angelólogos, aunque no lo crean, ¿eh? Hay personas que son angelólogas, o sea que tienen un culto a los ángeles y les inventan nombres y les inventan hazañas y están engañadísimos pues por Satanás. Esos están peor que los dirigentes de Sardis ahí en el evangelismo, ¿no? Que también están hipnotizados y se creen ser algo, ser alguien en el reino de los cielos, un corredentor quizás. No, pero acá los esotéricos sí de plano, esos sí están en un sueño hipnótico profundísimo, engañadísimos hasta decir basta, de dar lástima, con ángeles. Y así, ¿no? El hombre natural primero niega que haya mundo espiritual, después no, sí hay ángeles, pero son ángeles que ellos mismos son muy milagrosos, independientemente de Dios y de todo eso, ¿no? Hasta alegan que se van a arrepentir algunos ángeles y que van a volver a su estado original. ¿Qué es eso? Fantasías. Bueno, entonces nosotros estamos en el sí y en el amén. Estamos en la seguridad de la salvación. La roca firme de nuestra salvación es el Señor. No tenemos por qué dudar ni un ápice de nuestra salvación eterna. Adelante, fraterna. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es que no depende de mí permanecer. Eso es un edicto, un decreto divino. No es por obras, no es por esfuerzo humano, no es por voluntariosidad humana que voy a permanecer aquí, estoy permaneciendo así con un esfuerzo, siendo valiente y esforzado como Josué. Ya ven que con eso lo sacan ahí las predicaciones de Sardis. No, no es así. Nosotros estamos en el reino del Señor, con todos los derechos habidos y por haber que hay en este reino, todos nos los otorgó el Señor Jesucristo. Son las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia, que ya nos otorgó todas.
No hay una sola que no nos haya otorgada, que quedó condicionada, que tengamos tal o cual conducta, tal o cual actitud para que nos la regale. Ninguna, todas ya nos las entregó, todas. Es imposible que el Señor se haya quitado 2 o 3 riquezas de su gracia para luego entrar en nosotros. Cuando dice que yo he venido para que tengan vida, y vida como en abundancia tanto de duración, que es eterna, cuanto de calidad, de todas las riquezas de su gracia, todas. Entró el Señor a nosotros con todo y eso, no se despojó de ninguna para luego entrar en nosotros. Al contrario, Dios lo recargó y lo recargó, bueno, desde la eternidad, porque Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, y así como está recargado desde siempre, así ingresó a nuestro espíritu, siendo ya el espíritu, porque cuando estuvo encarnado aquí en la tierra, pues no podía, era un individuo aquí, en la carne, necesitaba comer, transportarse de aquí para allá, de allá para acá, bañarse, predicar, comunicarse, a trabajar ahí de carpintero. Pero ahora que se liberó del cuerpo de carne y que ahora es el espíritu, es la manera en que ingresa en nosotros de manera abstracta, de manera subjetiva, de manera invisible. No es un efecto que alguien haya visto cómo ingresó el Espíritu del Señor en su espíritu, en nuestro espíritu. No, eso no se ve. Todo eso es por fe, es pura gracia, y opera en nosotros por creerlo, por fe, y para creerlo, Dios nos otorga fe, ni siquiera la producimos nosotros, no es por esfuerzo humano que creemos, es por una dádiva divina, todo lo hizo Él. Bueno, adelante, Eterna. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que aparentará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado su misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. A desobediencia de los israelitas, o sea, ¿cuál es el remanente que va a ser salvo? ¿Cuál? Ha habido millones y millones de israelitas sobre el planeta. ¿Cuál es el remanente? La última generación que queda de israelitas. Entonces, o todo Israel, todos los que han sido israelitas y que ya se murieron, que son millones, van a ser salvos, así también, o cómo. No se cata bien. Por lo menos estos israelitas que nos tocaron ahorita, no creo, o sea, no sé, ¿verdad? Por sus atrocidades y sus endemoniados asesinatos que andan cometiendo. Roban, matan y destruyen. ¿Quién hace eso? ¿Bajo el liderazgo de quién hacen eso? ¿Quién es el que hace eso? Que el Señor lo denunció. El enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Bueno, pues así están estos, apoyados desde luego por el imperio, ¿no?
Entonces, estos van a ser salvos y si no hayan que hacer con los chamacos soldados que regresan de cometer esos horrores allá en Gaza y en otras partes del Medio Oriente, regresan traumados, necesitan un ejército de psicólogos para tratarlos, porque no es fácil un chamaco de 20, 22 años, 18, ir ahí a destripar ametrallando a niños, a bebés y a mujeres embarazadas. No es fácil, no es crean que es así. Ay, y luego, obviamente no faltan, la mayoría son cínicos que se ponen a bailar encima de donde los entierran. No, si son terribles. Entonces, estos van a ser salvos. Pablo no se enteró, yo creo que le daría vergüenza de si hubiera sabido de cómo son los monstruos en los que se convirtieron. Yo creo que a lo mejor hubiera escrito de otra forma, ¿no? Porque los que fueron salvos ya fueron salvos ahí en el primer siglo y en el segundo siglo. Miles de judíos se convirtieron, sí. Pero ¿todo Israel será salvo? Eso es algo que deberíamos de cuestionarnos de manera más tranquila. No creen en el Señor Jesucristo y lo único que salva es creer que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos y confesarlo con la boca, creyéndolo en el corazón. Ojalá que pasaran por algo así, pero que fuera una conversión decidida por Dios, porque nadie puede venir al Padre si no es por el Señor, por el Hijo. Y nadie viene al Hijo si no le es dado por el Padre. O sea que toda la operación es divina. No interviene ahí la voluntad humana para nada. O solo que Dios los quiera salvar así mágicamente, gratuitamente, pues. Todo es posible con Dios. Sigamos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A qué se refiere el conformarse a este siglo? O sea, tomar la forma de este mundo. ¿Cuál es la forma de este mundo? Sabemos pues que es la carnalidad, que son los vicios, que son todas las injusticias habidas y por haber, los latrocinios, los grandes robos, pues, tanto de territorios como de recursos, como en fin. El mundo este es una rebatinga, un robadero de todo, a todo. Los imperios hasta la fecha siguen robando por todos lados. Esa es la forma del mundo. Pero además, la pirámide es la forma del mundo. O sea, la organización social piramidal es la forma del mundo. Pablo aquí nos está sugiriendo, no adopten la forma de este mundo, donde es una pirámide, donde está la base de los soldados rasos o los laicos, y luego va subiendo de categoría hasta llegar a la cúspide de la pirámide. Un clérigo que ordena todo desde allá. Y no, entre nosotros los hermanos no existen las jerarquías. No hay. Si ahí en tu congregación hay jerarquías, salte de ahí de plano, porque es falso ahí. No hay jerarquías entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios formamos una heterarquía. Es decir, todos tenemos
la misma autoridad, tenemos la misma preponderancia, la misma relevancia, la misma jurisdicción, todos, sin excepción de personas, aún los que van entrando actualmente, recién convertidos, ya irán entendiendo poco a poco, pero por lo pronto ellos también son hijos de Dios, pueblo de Dios, y son reyes y son sacerdotes. Entre nosotros no hay mayores ni menores, ni medianos, ni de nada. En el mundo sí, y en el hombre natural también, o sea, el hombre natural de los hermanos, en sus congregaciones sí ven jerarquías y bastante establecidas. En ese sentido, Tiatira, que es el catolicismo, ahí sí de plano, aquí son cleros y son prelados en orden así, bla, 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 descendientes hasta llegar a los curitas de pueblo, de barrio, ¿sí? Desde Roma hasta, o sea, van en una jerarquía y no lo pueden romper. Entre los evangélicos también tienen 3, 4, sí, escalas, ¿verdad? Que copastor, el pastor, el no sé quién, tienen a veces hasta, bueno, ya han llegado a tener hasta apóstoles, pastor de pastores o algo así, ¿no? En su ensueño ese absurdo, tienen muchas diferencias. Eso es tomar la forma del mundo, porque el mundo es del hombre natural y el hombre natural sí necesita, es un animal que necesita estar sometido por la coerción, o sea, la fuerza, ya sea la violencia del Estado, porque el Estado es el que maneja el monopolio de la violencia, o al menos eso nada más debería tener el monopolio ellos. Pero en fin, no tomar la forma del mundo es abandonar las jerarquías, en primer lugar, porque ya de ahí va mal todo. Y peor si hay dinero de por medio, porque van a empezar las envidias, los golpeteos, todo eso que es horripilante. Eso es tomar la forma del mundo. El mundo opera así, a base de murmuración y de chismes y de comidillas y de cosas así. Es horrible el mundo. Por eso Pablo dice, no se conformen, o sea, no tomen la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí el Espíritu de Dios que entró en nosotros ya es completo, pero nuestro entendimiento va en avance poco a poco. Poco a poco, a la larga de los años, se nos va haciendo cada vez más claro y sobre todo escudriñando las Escrituras. Y no es que de repente se nos haya añadido más Espíritu de Dios, no. De repente entendimos más por la renovación de nuestro entendimiento, por el Espíritu. Esa es la manera en que vamos a vencer la forma de este mundo para no caer en esos mismos principios de enemistad, pleitos, celos y chismes y contiendas, disensiones, herejías y una sarta de cosas así, que es de lo más común en cualquier parte de las organizaciones del mundo, sobre todo donde hay poder. Así que Pablo nos sugiere pues que no tomemos la forma de este mundo. Adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Claro que no, porque somos una heterarquía. En una heterarquía nadie tiene superioridad ni nadie tiene inferioridad. Por eso Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. O sea, despiértate. Tú que duermes y levántate de los muertos. Tú no eres nada, tú no eres nadie. Aquí te trajeron y ya quieres manejar. O sea, te trajo el Señor a duras penas. Bueno, no a duras penas, pues murió por ti, pero de ahí a que creas que eres superior a otros, o que le creas a otros que son superiores a los demás, eso sí es un error, y aquí lo está combatiendo el apóstol. Adelante. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. En el primer siglo sí había profetas entre los hermanos, profetas que profetizaban, y en la usanza antigua, cualquiera que dijera que era profeta y profetizara algo y no se cumpliera, lo apedreaban hasta matarlo. No era cualquier cosa que saliera y le diga, ay, yo soy profeta, y profetizó algo que no se cumplió. En el pueblo de Israel lo mataban a pedradas. Acá entre los hermanos pues lo han de haber desechado nada más, no creo que se hayan animado a asesinarlo, ya sería demasiado, ¿no? Pero sí había profetas, por eso es curioso que ahora el cuerpo de Cristo, que dicen que es que tenemos diferentes funciones, pero todos son pastores. O sea, no hay profetas. He visto así en algunas congregaciones de Sardis que tienen ahí en medio de del culto, como le llaman, sale uno ahí, hablando hasta en lenguas a veces, ¿no? Y les dice, así ha dicho Jehová, que aquí hay una persona que va a regalar 100,000 pesos a la obra. O sea, y ese es el profeta, pues. Es absurdo, pero todo eso se da. Ya ha bajado ese ímpetu, ¿eh? Ya de plano, ya es demasiado. Entonces había profetas, evangelistas ya prácticamente no hay, pastores y maestros, apóstoles, lo primero apóstoles. Pues ya se acabaron los apóstoles, nada más son 12, ya no ha habido más, ni habrá. Bueno, en fin, tenemos un cuerpo. En el cuerpo humano, ¿quién es preponderante? ¿La boca que come, sin la cual se moriría todo el cuerpo? ¿O las manos que se llevan la comida a la boca? ¿O los pies con los que caminamos para ir a trabajar y conseguir recursos? En fin, ¿quién es más importante? ¿El corazón que bombea o el cerebro que dirige la maniobra? ¿O el hígado que es el laboratorio? Y así, ¿a quién le vamos a cargar mayor importancia que a otros? No hay tal. Célula por célula somos indispensables todos y es una heterarquía en el cuerpo humano. En el cuerpo humano todos trabajan y todos reciben su suplir de la misma alimentación y del aire que respiramos y de los rayos solares, en fin. Y se distribuye parejo a todo el cuerpo, a todas las 250,000 millones de células, todas reciben su suplir. Todas trabajan y todas reciben su suplir. Nadie es preponderante sobre otros. Adelante. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí este podcast y reflexionemos. Número 1, que nada ni nadie nos arrebatará la salvación. Eso es lo primordial que necesitamos rescatar de todo esto, porque la condenación y la amenaza de que vas a perder tu salvación es muy fuerte, muy dura en las congregaciones de Sardis, en el evangelismo. Entre los católicos no es que los amenacen de que van a perder la salvación, sino que, o sea, ahí les dicen que ni siquiera salvos son. Entonces no se entiende qué andan haciendo ahí. Pero en fin, acá en Sardis, en el evangelismo, sí, les tienen amenazados con que van a perder su salvación, les hacen dudar incluso que son salvos. Por todo este tipo de cosas que escribe el apóstol, en donde me parece que de pronto sí es por ley todo y por esfuerzo humano y de repente todo es gracia. Pablo nada ni más ni menos que es el apóstol de la gracia y de repente sale con cosas con las que da pie para creer que es por esfuerzo humano, por voluntad humana, por decisión de hombres, el ser salvos, el estar en la vid verdadera, en estar abrevando de la rica savia. Pero no puede haber sí y no y sí, porque Dios no es así. En Él es el sí y el amén. Y el sí es que somos salvos, y el amén es que es para siempre y que nadie nos podrá quitar esa salvación. Está basada en el derramamiento de sangre de mi Señor Jesucristo, y en su muerte, y en su resurrección, por la cual se posibilitó que fuera el Espíritu y ahora ingresó a nuestro espíritu, le dio vida, lo guía, le da testimonio de que somos hijos de Dios y tenemos la fortísima certeza de que nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Amén.